¿Dónde nos vamos, Gu? Vamos con Francisco Russo. Vamos a ver si ya llegó el Chovy. Ahí está el servicio. Hola, bichi. Buen día. Tu auto siempre te da un extra. Ponele un extra vos también. Carga los diésels S10 aditivados de Petrobras. Extra diésel S10 aditivado, calidad superior al mejor precio. Diesel Podium S10, único e incomparable. Carga siempre los diésels S10 de Petrobras. Buen día. Ahí ya va. Tuya la micrófono. Tuya la micrófono. Para ya tengo ñeñe por mañana. Lo prometido es deuda. Así es. ¿Verdad? El Baishapa auténtico Baishapa. Sí, me prometió Francisco Russo estar en Baishapa y este es el momento. Así es. La gente te conoce como músico, pero hay mucho que decir de Francisco Russo. Yo quiero hacer una breve introducción, si no te molesta. Sí, sí. El juglar del heroísmo paraguayo. Está acá a mi derecha. Galardonado en los grandes festivales de nuestro país y otros reconocimientos, ¿verdad? Ñandutí de Oro en el 2008, Ñandutí de Oro en el 2009, Poncho Paraí en el 2010, Medalla Bicentenario Educativo otorgada por el Viceministerio de Culto, reconocimiento del Congreso Nacional como personalidad destacada del ámbito artístico y cultural, Medalla del Comando de Institutos Militares de Enseñanza del Ejército por su aporte al fortalecimiento de nuestra identidad nacional. Reconocimiento como Guaraní Anguirú, amigo de nuestro Abañeé, otorgado por el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Reconocimiento del Instituto Superior de Lenguas, Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, por difundir nuestro Abañeé guaraní por medio de su arte musical. El señor Francisco Russo. Estas son cosas que recuerdo yo, una anécdota te voy a contar y voy a compartir con la gente. El primer premio Paraná, 50 años de trayectoria, Carlitos Gómez. Había vuela cámara a Hache. Felicidades, Carlitos. ¿Por qué, Francisco? Dice, te mereces. No, Francisco. Dice, cuando uno hace durante toda la vida las cosas que ama, estas cosas llegan. Y estos reconocimientos pueden representar eventualmente que una señal que probablemente, tan solo probablemente, estemos en el camino correcto, ¿verdad? Muchas personas que se dedican a difundir la cultura de un país nunca empiezan la idea de difundir la cultura para tener algún premio o un reconocimiento. Uno hace es un compromiso. Lo que siente que tiene que hacer. Así mismo. Deja lo que tiene que dejar y es el camino difícil. Es el camino difícil. Cierto, mira, yo siempre le digo a la gente, el parangón no es el billete, no vamos a buscar nosotros, ¿qué vas a estudiar, mi hijo? Y yo no sé, papá, ¿y por qué no estudiar tal cosa, mi hijo? Porque ahí hay plata. Sí. Lo más probable es que te conviertas, pero en un huevo frito. Sí. Te vas a estrellar. Sin embargo, cuando converso con los jóvenes, porque tengo también convocatoria en varios departamentos de la República para ir a cantar y a charlar con los estudiantes de la universidad, de los colegios, inclusive también tuve charlas en la Facultad de Filosofía, donde hablamos un poco de este tema de filosóficamente qué significa un compromiso, ¿verdad? Y yo siempre digo, no hay que despegar el avión antes de que construya tu aeropuerto, porque como no hay autonomía permanente, bueno, entonces en algún momento necesitas bajar a reabastecerte. Una vez que soluciones eso, meta sueño, ¿verdad? Bueno, yo creo haber hecho eso en lo que respecta a tener una guitarra que yo pueda hacer sonar, a buscar una forma de ser yo en cada interpretación, porque quería tener éxito, pues dicho.
Yo quería tener éxito y lo primero que aprendí es cómo se escribe la palabra éxito. Y me deletrearon EXITC. Y yo, ¿cuál? Éxito. Entonces me dijeron, ¿y sabes cómo se forma la O? Me dijeron, no. Y la C se cierra con el billete, con el símbolo del dólar. ¿Cómo es eso? Pregunté. Eso es filosofía popular. Y me dice, el que no tiene un billete, el que está apenado por pagar su luz, su agua, etcétera, etcétera, tiene fama, reconocimiento, todo lo que vos quieras, pero éxito no tiene. Para decirle a una persona exitosa, este tipo de cosas no puede padecer, esto de pagar las cuentas y todo lo demás. Bueno, entonces ahora que la éxito, entonces dije, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Y a mí no me asusta el diccionario, porque yo me hice muy amigo del diccionario, tampoco me asusta el papel, me gusta mucho escribir. El mataburro lo le dicen. Yo agarré y un papel y puse, ¿quién es lo que tiene éxito? Amo y bebé, el Supply, Elton John, Phil Collins, Beatles, Bee Gees, Men and War, llené una página, después me dije, gringo, me metió. Bueno, y dije yo, ¿y quién en casa? ¿Quién es lo que tiene éxito? Y empecé a poner Oscar Pérez, Vargas Saldívar, Quintana Calante, Méndez López, Juan Cancio Barreto. Una serie de artistas puse y después dije, bueno, pues ¿qué tienen en común? Eso me llevó casi 3 días. Día y noche, a Payo, por ejemplo, Pepe Garé, a Cuaru, y venía yo miraba mi hoja. De calcular. A reflexionar, ¿qué tienen en común? Algo pues tienen que tener en común. Como vos sos exitoso en Australia y yo en Tailandia y él en Paraguay y el otro está. Algo tenemos que tener en común. ¿Dónde está la nube que les junta esto? Y un día, paf, se hizo la luz. Sonido propio. Estos artistas que yo nombré y te puedo seguir nombrando, la gente exitosa, cuando suenan vos ya sabés que van a ser ellos. Ellos, son ellos, no hay otro. Después vienen las copias, pero ellos son los originales, los que crearon ese sonido. Sonaron como ellos. Entonces yo dije, bueno, esta es casi sonido propio tenían que tener. En ese interín, año 99 por ahí, llegó en mi mano un material de una entrevista de Teresita Torcida Maneco Galeano. Y dice Teresita Maneco, ¿cuál le prefiere el artista para boles? Le dice Maneco, el artista tiene que ser sincero. Clic, cayó la segunda moneda. Entonces yo dije, bueno, se fue armando. Si yo puedo tener sonido propio y puedo ser sincero en el escenario, algo puedo lograr. Y bueno, y empecé el trabajo. Y hay otra cosa también que después deduje. Las estrellitas fugaces están, pero la estrella, porque llega un momento en que, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de Kemil Yambay. Si nosotros ahora le criticamos a Kemil Yambay, no, vamos a delucir su estrella. Y si nosotros ahora le linsojeamos le ensoquetamos 50 lisonjas, no vamos a hacer brillar más su estrella. Él ya llegó a un nivel. Pero ¿qué pasa? Tuvo un compromiso. Que Kemil Yambay se comprometió con el sentimiento de la gente de tierra adentro. Al igual que Emiliano. Les representa. Claro, se identifican. ¿Entendés? Vos escuchás y es natural, es tu medio, es tu... Cuase palo y te, ese es el famoso nosotros cuando hablamos, cuase palo y te. Allí casi hay, habla tu idioma. Y claro, y casi hay porque no entendés la IA, pues, porque si no entendés, pues no hay casi hay, ¿entendés? Entonces, si vos no estás en la misma onda, bueno, entonces yo tengo que comprometerme. Y yo me comprometí con esto. Juglar por eso, porque recorro los lugares, voy de aquí a allá donde se requiere mi oficio de cantor, eso siempre le digo a la gente, yo estoy firme allí. Ahora, también hay que entender una cosa. Pero eso no te voy a explicar todavía, te voy a explicar después. Entonces mi compromiso es con la identidad nacional, con la identidad nacional. Yo encontré en nuestras canciones las razones por las cuales podemos estar orgullosos de ser paraguayos. Y eso es lo que sostengo. Ahora te voy a aclarar lo siguiente. Me llama, por ejemplo, y me dijeron el otro día, no te fuiste con nosotros a un viaje a tal parte. Y yo le dije, en este momento no te voy a poder atender porque la gente estaba rodeándome y todo. Víctor, por favor. Después Víctor me pasa el dato. Él reclama, dice, no nos acompañaste en un viaje al Chaco, de 3 días. ¿Y cómo es la cuestión? Todos los que se iban son jubilados, potentados, o aposentados de algo brasileños. Ahora el copeitema en la de tengo de trabajador. De que tuve 3 días, yo en la cebolla, ¿De Coremba por todo el día? Claro. ¿De recoger feriado? No tengo. Es más, es absolutamente de contramano. La hora que vos dormís yo me voy a trabajar. La hora que vos te levantás yo tengo que dormir, etcétera, etcétera. Siempre estamos de contramano. Los fines de semana son mi día de trabajo. Entonces si vos me invitamos, Francisco, vení, pues te sábado a comer una asado. Y si yo puedo ir a bailar, se portina. No hay por ir la show. No hay por ir la show. Y así cuando llegan estos meses, porque de verdad al principio pensé que era esporádico nomás.
el enfoque hacia mi trabajo. Pero de verdad encuentro en cada mes una razón. Ahora que estamos en el mes de junio, que tenemos esta fecha tan sensible, con un gran mensaje. Tenemos una gran responsabilidad y yo por eso agradezco mucho que podamos coincidir acá y que me dé la oportunidad de comunicarle a la gente un poco lo que pienso y lo que siento fuera del escenario. Nosotros los paraguayos, el 12, hay una recordación a no vencedores ni vencidos, ¿cierto? Cese de hostilidades, opala, Invocapu, qué sé yo qué. Porque nosotros no nos ponemos en el contexto, nosotros pues decimos, sí, yujea, pues lo mitad. No es yujei, no es yujei ese que quiero tomar agua y no, está tomando su orín, porque necesita algo líquido, no sabe más qué hacer, se va a volver loco, busca cualquier raíz, etcétera, etcétera, todo. Bueno, entonces es un padecer tremendo. Aparte, fuego por todos lados, pero fuego de verdad, que daño te iba a hacer si te agarraban. La naturaleza absolutamente inhóspita, todas las plantas con espinas. Me decía Rodolfito López, el finado, aquí en los nombres de Yuti. Sí. Y Francisco Bravo pesa a 6 pasos ahí. Andé por 3 pasos, me vengo allá de esa venida, ¿sabes? Entonces andé en Bocapuco auto. Si vamos a Bocapuco auto, vamos a Bocapuco auto. Puede ser que yo mismo te haya herido a vos. Y de repente dice, tú ametralladora enfrente, o la hora y cuerpo a tierra. Ahora mañana vende vive a Caraguatá, tú no, y tirate sobre el Caraguatá por tu vida, viejo. Acá te van a clavar 20 espinas, pero ahí te van a clavar 20 balas. A 1 centímetro de balas ahí. A 1 centímetro, lo que significa que, por eso tenemos muchos lisiados. Una vez que te agarró un lado, te corta, pues, es como una sierra, pero de plomo. Y bueno, ¿y qué pasa? Y el mandamiento muy antiguo, mucho de lo que nos están viendo en este momento, inclusive ese libro donde consta este mandamiento lo deben tener, inclusive al costado de la cama, dice honrar padre y madre. Ya lo mitad de ahí, es un tema, papá mía, papá, mamá no entendió nada. Honrar padre y madre hasta que vos te mueras, no es hasta que ellos se mueran, hasta que vos te mueras. La misma cosa pasa con nuestros héroes. Nosotros los paraguayos tenemos que honrar la senda de nuestros mayores. Ellos se fueron a pelear porque tengamos justicia, porque tengamos igualdad, porque tengamos educación, porque tengamos salud, porque ellos identidad. Claro, identidad. Ellos se fueron a pelear por eso y nosotros tenemos que honrar eso hasta que toda cada uno apague su luz. ¿Verdad? Y vos le haces honrar eso a tus hijos para que tus hijos aprendan y claro, lo tienen que aprender el vos mensaje. aprendiste. Y así sucesivamente. Así es. Esto pasó ahora en el tema del cuartel de la Victoria, el bochorno que se llama. Ningún combatiente ya no vive ahí. Pero no es relevante que viva ningún combatiente. Entonces, ese es un lugar sagrado. Es un lugar que se destinó en su momento para albergarlo. Ya no están. Bueno, hay que cuidar con el mismo punto honor. Como había dicho cuando estuvimos en el museo de Paraguarí. Ajá. Lugar santo. Lugar santo. Donde hay armas de guerra. Los amigos de los muchachos, así le llamaban, ¿verdad? Sí. Sus amigos de guerra, que defendió con valentía nuestro suelo guaraní y mató mucha gente también. Armas que mataron y armas que defendieron, ¿verdad? Entonces en un arma vos ves una defensa y ves un asesinato al mismo tiempo, ¿verdad? Claro, muy profundo. Lo que pasa es que la guerra tiene y así es la guerra. Tiene esta dualidad. Puede quitar tu lado más perverso, como quitar un lado que ni siquiera vos tal vez sabía que existía. Por decirte, que llega un momento y la circunstancia te obliga, vos le vas a meter plomo al primero que aparece ahí. Y tal vez vas a cometer las peores atrocidades. Como por ejemplo, ¿por qué no? Puedes tenderle la mano a una persona herida, le puedes salvar la vida, le puedes arrastrar, podés vos pasar doble sacrificio. Y no necesariamente de tu compatriota, el enemigo. Hasta pudiera ser. Hasta pudiera ser. Quédate ahí, Francisco, bueno. Voy a traer algo que es tu arma hoy. Sí, mi arma. Acá está. Mis 2 armas. Tus 2 armas, ¿verdad? Sí. Por un lado la guitarra. Sí, mi guitarra. Y por otro lado mi tereré. Mi tereré, sí. Vamos hacia el fondo. Y esto de tener un instrumento como forma de vida tiene su... Nosotros tenemos un promedio de 1800 kilómetros por semana de recorrido. Por semana. Por semana. Y recorrer el Paraguay y ver, llegar, sentir el cariño de la gente y conversar con ella. Es
eso de verdad reivindica y paga todo, porque hoy me la y ahí, o ganan para ellos la música o la, o ganan para ellos la música o la plata. Estábamos ya de cobrar una hora de. Ejo de Caru, EKU. Voy a decorar una hora de. A ver, lleva, pues, de. Voy a decorar una hora de. Una hora con 5 horas y media de viaje. 5 horas y media llegué, yo creo. Ya son 11 horas más. Por lo menos tengo una hora y media. Antes de Puara, a una hora y media llegué, porque cuando vos llegás de un viaje, eso no puedes venir y te tirar la cama, te quedas todo acelerado, te suele pasar seguramente. Sí, al hacer... Terminamos de hacer el programa, todo eso y... Al hacer televisión, al subirte a un escenario, al estar frente a mucha gente, queda esa adrenalina que no te permite dormir. Adrenalina, por lo visto, es tan motivada para adrenalina, no es la productora. Vas ahí. Dice Francisco, queremos saber si ahora podemos coincidir en el programa y cuándo va a ser, vamos a hacer tal día y qué sé yo, que cuando ya pues nosotros te convocamos como historiador y se mandó la pared, ella pues se te mandaría diciendo un momentito, yo que no soy historiadora, eso. Nena me dice el título, y porque me involucro con las canciones que canto. Así también cuando vos me podés preguntar, por ejemplo, de un tango, yo no tengo ni idea ni nada, pero las canciones que yo canto trato de conocerlas a profundidad. Y eso me llevan a investigar otro tipo de cosas. Pero esto tiene que ver también con amar, y solamente se puede amar lo que se conoce. Entonces, como yo amo esto que hago, ahí yo aprendo a hacer crecer este sentimiento. Y ahora Ayer en estos días estuve recibiendo llamadas de medios colegas de radio del interior, y en uno de ellos me dijeron que los jóvenes se involucran mucho con mis canciones. Y acá lo que hay que entender es que yo soy un eslabón, si fuera un eslabón. Ese sería mi rol en la transmisión de esto que estamos hablando, de las razones de orgullo de un paraguayo en sus canciones. Nosotros tenemos cosas para cantar. Un tamboril de Belgrano es la razón del festejo del Día del Niño en Argentina. Ñandé 16 de agosto, marcha en y oye Jesús, literalmente, porque el poeta dice, y yo te digo, el poeta dice, es lo mismo que te estoy diciendo la historia para mí, el mismo respeto le tengo, me tiene que decir la verdad, porque si me miente no es poeta. Entonces el poeta dice que después de sentir que estaban muertos, ¿verdad?, para cerciorarse absolutamente todo, quemaron el campo. Los dos campos, allá, los dos campos, Rubio Ñu y Acosta Ñu, Bicho Ñu. ¿Cuál vio más Francisco Ñu? Muy disquero ahí, Bicho. El campo de Francisco. El campo de Francisco, el campo de Don Rubio, el gringo ahí está. Sí. Y bueno, y Don Acosta. Ahora, Rubio Ñu tenemos el club, sí, pero Acosta Ñu se hizo canción. Entonces al hacerse canción tuvo más realce, por llamarlo de alguna manera, y quedó enfrente. Cuando ese momento ahí y general ahí le soldadito te cuase la televisión. Primer mate y vino a ver antes o mañana me dejo a ver cualquiera y todo eran oficiales, algo soldadito. Entonces es la primer mate, ¿no? Por talento. Bueno, y te contaba esto de Acosta Ñu. Imagínate, nosotros tenemos razones para cantar nuestra historia. Y bueno, y yo ahí voy, y eso me lleva a otro lugar más. Y le decía yo a este periodista, lo importante aquí es, 10% de los aplausos traigo yo a mi casa, porque también necesito de eso. Eso es un indicador de que el trabajo está siendo aceptado, está siendo considerado. El mejor premio del artista, el aplauso, ¿verdad? Sí, pero con aplauso no me puedo ir al súper. Sí. Eso se puede entender también, ¿verdad? También está el no me puedo curar con el enfermo, con el aplauso. No, tampoco. No puedo cuidar la salud de mis padres, el bienestar de mis padres, de quien estoy orgulloso de hacerme cargo con aplauso. No puedo pagar la educación de mis hijos con aplauso. Hay una situación, porque es lo que trato de explicar siempre. Yo soy igualito de carne y hueso cuando no estoy en el escenario. El artista es del escenario. Fuera del artista soy un ser humano común y silvestre, absolutamente normal como todos, con todas las necesidades y las obligaciones
que eso requiere. Pero te decía, 10% traigo la persona, 90% del reconocimiento al poeta y al músico. Pero acá lo más importante, más que nosotros tres, es que los jóvenes, si se involucran, larga vida para la identidad nacional. Antes de ingresar a lo que nos trae Sí, en esta mañana, ¿verdad? Que por cierto es una hermosa y fresca mañana. sí. Haber podido coincidir es posible, ¿verdad? Porque como yo siempre digo, si querés realmente algo te vas a hacer de tiempo. Sí. Bola es andar escoila tiempo. Sí. Siempre va a haber tiempo para compartir, ¿verdad? Con gente que Yo nomás que estaba puede analizando sumar y porque aportar. Neñemo en Divá ahí, entonces yo dije, está tan la barbudo ahí, entonces, pero bueno, sí, de verdad. Hay habíamos- gente que cree, bicho, ¿Qué? que el decir no tengo tiempo solamente connota a la mala organización. Es la Porque- falta de interés también. Sí, también, de verdad siempre hay un tiempo. Debió de saco tema porque a ese año mil se le hace tema, pero Ah. no están en el Como niño de espalda. con su hago Juan Casio. Mm. Juan Casio muy guaraní. Y guaraní. Ahora cola Ñama de termo. ahora cola y poncho para ir a guaraní. Francisco Russo, el juglar. Mm. Club Libertad. La hace colgador mía, entonces a Juan Casio en el Seibe la hace poncho apenas en el puro baby eso y puro la Sariyua, la y club guaraní. Sí, el tiempo es nuestro. A mí me preguntan, ¿pero qué hace vos? Nada. Y después, no, pero el tiempo es mío. Es mi tiempo. Pero hago una anécdota, ponerle presión a mi trabajo por talento, ¿verdad? Por talento, hace tiempo de ser acá. Apéate y te mañana ya de coa, apéate ya pendeja, ahora tú sí te digo, iña mejorata. El famoso hora paraguaya. Doy coyete verango, vea. Ese tema de la hora paraguaya yo no me hueví, en vez de que ya no avanza. Y a veces Víctor, que es mi representante, se ve en figurita porque él tiene que exigir el horario. Porque, ¿qué pasa? Hice compromiso contigo a las 11 y allá hice a las 2 y tengo justo 1 hora y media para llegar. El tiempo, tengo que salir a la ruta a matarme todo lo. Y si vos me haces correr la hora paraguaya y allá no corre la hora paraguaya, voy a llegar tarde al otro trabajo y ya quedar como irresponsable, pero por culpa tuya, no por culpa mía. Llegó a Paraguay el nuevo Samsung Galaxy S9 y S9 Plus, con una cámara que cambia con la luz igual que el ojo humano y te permite sacar las mejores fotos, ya sea de día con la luz brillante o de noche con muy poca luz. La cámara que cambia el slow motion a un super slow motion para que puedas captar los mejores videos en cámara lenta. La cámara que te convierte en un emoji, así podés ser vos mismo y expresarte como sos. Adquirí el tuyo y exigí siempre el sello de garantía de Samsung Paraguay. Samsung Galaxy S9 y S9 Plus. La cámara reinventada. Tu auto siempre te da un extra. Ponele un extra vos también. Carga los diésels S10 aditivados de Petrobras. Extra diésel S10 aditivado, calidad superior al mejor precio. Diesel Podium S10, único e incomparable. Carga siempre los diésels S10 de Petrobras. Cuando uno anda por la ruta ve tantas cosas. Recuerdo una vez desvío de Carapegua, para ir a Huicuí, así. Y me iba ahí un muchacho en moto, ni tiene luz, no le ve. Y se quedó él ahí, me quedé yo al lado, bajé mi video, le dije, socio, le dije, le coí 5.000. Y yo llevo tira, tío. Le coí 5.000, llegó a mí, y poquito, y eso, se viene a remeter el lure. Y yo, no entendió completamente, ofuscadísimo, tal, tío. Le ofendí luego profunda. Otro vato le joya. Siempre año entremeterme el trabajo. Otro vato se daba por el lado izquierdo. 43 kilómetros por hora. Y vos venís, y le hace cambiar de luz. Le toca la bocina. Le hace cambiar de luz. Y saca su mano. Es asana y decía ahí espacio ahí, ¿entendés? ¿Por qué no?
¿Por qué no usar la derecha si ahí es fácil, ¿entendés? Sos un boludo que no le pasa por la derecha. No, pero iba mal. Ñande particular. Bueno, lo que te quería decir, porque yo sé Sí, que no. nosotros podemos estar acá un día hablando, Así es. porque hay mucho para... Y nos gusta hablar. Hay mucho para contar y hay muchas preguntas que yo tengo, ¿verdad? Pero Dale. quiero irme sobre una charla que nosotros ya tuvimos, Nene, por un gel, Dios. que te había consultado qué es lo que más te impresiona, ¿verdad? Últimamente, ¿verdad? De lo que haces, ¿verdad? Con la música, de llevar a ese nivel de tener tu identidad, que vos podés estar acá a la vuelta tocando y sabemos que vos estás tocando y no está tocando otra persona, ¿verdad? Que dijiste que un verdadero artista tiene que tener su sonido. Y me habías dicho que te llama poderosamente la atención cómo los jóvenes te están contratando, ¿verdad? Jóvenes de 18 años te llaman y te contratan y vos decís, qué lindo, ¿verdad? Mira, uno de nuestros grupos Cantan las canciones. La Secreta creo que fue algo así, no sé, pero estaban los cachitos, los muchachos, y tremendo rock and roll en la plaza Sí. de la democracia. Esto el festejo del 14 y 15 de mayo. Y llegó mi hora. Y cuando me subí, yo tardé casi 5 minutos en tocar, porque era olé, 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 ruso. Y yo me iba a cantar polka. Y me iba a cantar música paraguaya. Pero acá lo importante es entender también una cosa. No hay que asustarse cuando no pueden entender exactamente lo que canto. Pero esto es una cuestión, por eso dije no hay que asustarse. Nosotros estamos hablando castellano. Pero si fuéramos a consultar al poeta, sí o sí vamos a ir al diccionario, porque el poeta pues está un nivel más de nuestro hablar común. Sí. La misma cosa pasa en el guaraní. Hay que entender, la sociedad cambió. ¿Dónde aprendo guaraní? Terminé puliendo mi guaraní en Buenos Aires. Y la gente busca. ¿Y por qué? Porque los paraguayos cuando nos encontramos en el extranjero hablamos solo guaraní. El mayor tiempo por lo menos guaraní. Es más directo, es más franco, es más rápido, es más todo. Es más jovial. Sí. Pero lo cierto es, yo todavía jugaba la bolita, donde el hoyo de la bolita era el coco que dejó la vaca, que vino de rumiar, esa ahí está, dejó ahí está, y sacábamos, eso quedaba el hoyito, ahí está, jugábamos. Trompo, teníamos el trompo coral, trompo celder, yari maleta entero, arecó 300 bolón, callere, arecó la bicicleta, pandor grande, nera, angán, entero, rollapó, etcétera, etcétera. Bueno, mi muchacho, mi hijo ya no creció con eso, ya creció en una fortaleza, con muralla alta, que esto, que lo otro, por muchas razones sociales que nosotros no creo que no vamos a analizar eso, ¿verdad? Pero te cuento nomás. Entonces, ¿qué pasa? No tener la misma oportunidad que yo de aprender el idioma. Entonces, ¿cómo vas a aprender? No podés aprender, no podés saber. Entonces, otro tema también, que es muy complejo, y yo participé en París de una reunión del bilingüismo en España. Llega un momento en que el idioma se convierte también en una barrera, porque ¿qué te enseño? Guaraní o inglés, guaraní o alemán, guaraní o francés, y vos te das cuenta de la proyección de los otros idiomas. Sí. Entonces, de repente, bueno, hay que ceder un poco de terreno aquí para ir allá. Pero veo, por ejemplo, el guaraní que enseñamos en la escuela. Esa es una preocupación que tengo, absolutamente no funcional. Y no se puede conversar el guaraní que te enseñan, ¿verdad? Porque no funcional. Nadie te entiende. Mira, soy testigo de un examen de guaraní en último grado de colegio. No sé cómo se llama ahora. ¿Sexto curso qué? Tercero de la media. Tercero de la media. Sexto bueno, he dicho que vayan y traigan el diccionario y traigan todo lo que queda, Guarupa y Tico y el libro. Tenía que hacer una composición. No pueden. Porque cómo se dice termo y vas a saber, y cómo se dice guitarra y cómo se dice perro y gato. Ahora unime, el perro no quiere tomar de que quiere tocar la guitarra y el gato sí. Esa ella, no hacemos ainde, ¿entendés? Porque no tiene la comprensión idiomática que necesitamos para comunicarnos. Pero ¿qué ocurre? Como la sangre no es agua, literalmente, pues, entonces tampoco es una gran filosofía decir que la sangre no es agua, pero esto es muy importante. Entonces, el folclore es tuyo. Está dentro tuyo, pero así o sin demovinía. Por eso es que me suelen preguntar, por ejemplo, iba a venir fulano de tal parte, fulano, un artista mega consagrado, mega estrella, todo lo demás. Respeto para ellos, pero ellos no van a cantar cotaño. No te va a tocar esa fibra íntima del origen de por qué estamos sentados nosotros dos acá disfrutando este hermoso día. Porque 5.000 mitas y se fritaron, viejo. ¿Entendés? Defendiéndonos. Porque hay gente a quienes recordamos que ahora el 12 de junio se dijo, bueno, paremos con esto,
Pero mientras tanto, ¿cuántas familias fueron desmembradas? ¿Cuánta gente murió? ¿Cuánta gente padeció? ¿Cuánta gente todavía continúa? Y eso es lo que más me molesta en esta fecha. Esa hija de puta demagogia que se hace, ¿entendés? A los héroes, sí, cantamos el himno y todo, ya llevo pete para todos los más. Va, será. Tengo un día para festejar y 364 días restan para vivir. Para vivir. Tenemos que vivir. ¿Qué quiere decir esto? El hecho de que vos hoy me traiga una botella de vino y me diga felicidad de papá porque el día del padre, todo, no te convierte en mejor hijo. Porque le traiga felicidad de mamá una flor o felicidad de mi amor el día. Y 364 días son... Por eso... ¿Entendés? No caro y vea. Por eso respondí como alumno, ¿verdad? Que me dijiste que es un día para celebrar y yo dije, y 364 días para olvidar. Ajá. Porque un día nomás se recuerda. Sí, un día no se recuerda. Y después todos los otros días, hasta llegar a la fecha, se olvida, así ¿verdad? Así es. Y obras son amores, eso no inventé yo. Y cuando vos decís, no, acá está Acostañú, ese artista, es porque vos sentís ese dolor como yo sentí cuando estuve en los campos de Acostañú. Así es. De solamente quedarte callado y llorar por dentro, ¿verdad? Cerro de la Victoria tuviste. Y de ahí vos contemplás. Y ahí sí el campo. Ahí vendemos pini. Ahí vos te... De verdad, porque tenés que hacerte, como dije, tenés que hacerte la idea. No. Tremendo. No. Me había dicho un amigo, Francisco, cuando vos conozcas la historia, si vos te permitís te adentrar en la historia, te va a faltar fuerza para cantar con Daño, me dijo. Sí. Pues no te vas a imaginar lo que vas a poder leer, lo que vas a poder saber. Y bueno, y te contaba, y estos chicos me recibían así todo lo completo y coreando toditas las canciones. No sé, recordar algún hit de alguien, de Let It Be, recordar Yester y recordar, no sé, Sacrifice de Elton John, Nikita cuando nos vieron en el estadio de Corea, PCT. Yo Corea la hace la Reina, la Mateo Gamarra, Arcino Colí, Santa María Misiones. Me voy a tocar y cuando ya me bajo del escenario, todo lo demás, todo ya me saludo y me despido ya. Me dice el locutor Francisco, por favor, ¿puedes quedarte un minuto más en el escenario? Sí, como no, me suben 3 chicos. 2 chicas y un chico. 16 años. Nosotros somos de la Comisión Parroquial Juvenil. ¿Sí? Y queremos pedirle un favor. Yo dije acá. Un benéfico, una cosa de donarnos, Juan, me va a calcular. Mano a la chequera con la porteleta ayer preparada. Ahí me meto, sí, como no, queremos escuchar Mateo Gamarra ella. Palito ya se mueve. Mateo Gamarra. Pregunto yo, en la mente más, ¿cómo se diría esto? Creativa. ¿Será que se podían imaginar que los chicos de 16 años iban a pedir escuchar Mateo Gamarra? Y no hay caso, y hay que cantar Mateo Gamarra. Y claro que hay que cantar. A grito pelado por ahí, ¿verdad? Mateo Gamarra. Y bueno, ¿y eso qué es? Eso es, en primer lugar, entender lo que era el compuesto que sustituía a los medios de comunicación, donde alguien hacía una letra de lo que ocurría, el otro le ponía música y mediante eso se conocían. Esto es, por definición del maestro Florentín Jiménez, el compuesto no tiene que ser ni simpático, ni triste, ni alegre, ni jocoso, ni nada. Solamente tiene que informar. Eso es lo que hay. Y hay un hermano espiritual del compuesto. Este chico Carlos Vive hace vallenato. El vallenato también, en su altísimo porcentaje, si no el 100%, 99.9% debe referirse a cosas reales. Es como nuestro compuesto. Ya que mencionás a ese gran artista, ¿verdad? Porque es un artista que yo valoro mucho porque él lleva la cultura de Colombia a todos lados de su querida Santa Marta, Es un ¿verdad? exitoso. Es un exitoso y lleva su cultura y en el escenario vos ves la cultura colombiana, ¿verdad? Y agradece con mucho respeto todos los escenarios, pero siempre menciona su cultura, ¿verdad? Y ahora quiero ingresar a lo que es nuestra cultura paraguaya y lo que es y lo que significa primero para vos, Emiliano Fernández, ¿verdad? Solo 60 años después de la Guerra Guazú, nos esperaba un enfrentamiento bélico nuevo, la guerra más grande del siglo XX en Sudamérica, la del Chaco.
guerra, formó parte como soldado del Regimiento de Infantería 13 Tuyutí el poeta y músico Emiliano Fernández, quien en las pausas de las batallas no paraba de escribir. Emiliano fue herido en la primera batalla de Nanagua y trasladado a Asunción. Durante la guerra compuso la famosa pieza 13 Tuyutí. Esos versos llegaron a los confines del país por la carga de patriotismo y el entusiasmo enérgico que transmitían. El músico, para homenajear a su madre, creó un seudónimo o nombre artístico cambiando el orden de sus apellidos. Desde ese momento se lo conoce como Emiliano R. Fernández. Irónicamente, 15 años después, una bala civil termina con su vida en plena calle. Nunca se supo de dónde ni quién fue el autor de ese disparo. Hoy, Emiliano R. Fernández es una gloria nacional con sus más de 2000 poemas en Yopará. Claro, la música es libre, porque ahora todos los packs de Claro tienen música libre, gratis y sin consumir datos. Compra ahora el nuevo pack 7 días que te da 2 GB para navegar, Claro Música Libre y WhatsApp gratis por solo 15.000 guaraníes. Si tenés Claro, tenés música. Y así es, mi querido bicho. Así que yo de verdad estoy muy contento. Siempre por ahí te diré, yo tengo el tema. Como le dije a un amigo que se fue a casa, si vos querés, sí. Sí, voy a cantar una canción. Una canción de Emiliano. En 1927, febrero de 1927, muere Rojas Silva. Ya van a tener tiempo de consultar su libro. Puedo decir que de una manera absolutamente ingenua. Ese confianzudo que termina acribillando. Se le atribuye a Tejerina, un apellido, el hecho este. Y ahora, ¿qué ocurre? En la Triple Alianza, la prueba de haber acabado con el enemigo era la oreja. Entonces necesitaba decorar con su oreja, ¿verdad? Por eso Emiliano, en la introducción dice: Inambicueco Sheshina, esa va a ser la prueba de que él liquidó al tipo. La canción se llama Ajama Sheshina, tiene música de Félix Pérez Cardoso. Y acá, antes de cantar, quiero contarte también una cosa. Yo también compongo. Y para mí, por ejemplo, es absolutamente natural cuando yo estoy haciendo mi verso y todo lo demás, y le voy poniendo la música, porque yo me comprendo a mí mismo, con un razonamiento muy esencial aparentemente, pero ya se van a dar cuenta. Ahora, ¿cómo hace el músico para comprender exactamente lo que el poeta quiso decir? O el poeta, porque le puse música, por ejemplo, a Nelly. Entonces tenía yo que entrar en una nube y ver qué es lo que... Traté de recabar la mayor cantidad de datos posible antes de ponerle la letra a ese solo instrumental. Entonces, eso ocurre. Y solamente Ikeo Yocuave, cuando están así, bolero, chuk poc, ¿cierto? Sí. Solamente así la canción se convierte en un hit, en un éxito. Sí. Bueno, Félix Pérez Cardoso le pone la música a esta poesía de Emiliano Fernández. Con seguridad no se intentó aplicarle, esto yo compuse así, porque esto es así, todo dividí por 3, multiplicado por 4 y raíz cuadrada, no hay por ni vea. Entonces, llega un momento en que esa es la parte que nosotros podemos conversar, donde el autor te puede contar. Pero después eso queda y se escucha. Lo que recibas va a estar bien. Pero yo tengo la oportunidad de contarle a la gente, entonces la gente va comprendiendo. Y esto, desde mi punto de vista también y de mis conclusiones, es la poesía que le da el título de poeta Emiliano. Porque yo exijo del poeta, aparte de su infalibilidad, negativo ya audio. Oye, audio que por una rimante más y poeta. Y aparte de eso, ese don de ver un metro más allá donde vemos todo, Chamón. Te doy como ejemplo mi parte soñada, qué renglón quería cambiar, porque pasó de moda. Te doy otro entonces, un poquito más, puede ser su hermano mayor, Cambalache.
Vamos a cambiar un renglón porque ya pasó. No hay caso. Entonces, el finado Ernesto García. ¿Te acordás, Ernestito? Ernesto Ramón García. No, no me acuerdo. Ernesto García, ¿no te acordás? No me acuerdo. Ya, le mandó a Taupey. Bueno, gran productor y gran trabajador de los medios también. Ernesto García un día me dijo, Francisco, ¿cómo sabes que está frente a una obra de arte? Tipo Mario Gómez. Y me dijo, con Mario Gómez sí trabajé. Me dijo, ¿cómo sabes que está frente a una obra de arte? No sé, ¿cómo? Es porque no es perfectible. Dice. No hay más nada que vos le puedas tocar. Ella puede haber moneta, de donde hemos por una vez ahí. Yo cambio de Amalaya topa al famoso Tejerina Inambicue Cosesina de viaje a Saucabana a Pepe Terejesa la bravura guaraní hoy me baja Hueterí lo pera y lo pita y pajaite se la reina Nerendape a puraje imbaracape si ajata macatuete Paraguay mingo sabe a juraba xenetane a manobo jai jupape a la hora hoy ofrecer peina anga agendú sereno y bola coneta a calata bayoneta sacó pura sururu, ajamita minú, falinoti peicatuno, aloa mine ayucuno, toca silva curusú. Ajá el cubi seneta. Se la reina rojellata, frontera la doajata, como intivo miaba. La hipotainte se camba, se macundere saipe. Ahí potante de se supe, esta tasero asa, se fusilio y me hipotí, se deshace manequina, prevención pecatalina, te dejó ser un haití, rejellane guaraní. Ecoveo despreciado, opera y no pitaba, bajo el sagrado polví. Ay, catunta yuye, tajay catuete amanobo. De que nacen a novo, siempre firmen de potir, sea la jaña un gato pico, hace con asocuape, amoiteño la enojape, ne anguese tu pasí, ay mero en parapiti, amo majenen de apisape, señe emi cuatiare, ne iraja a sapimi, de que na eñapiti, coversón de viaje llava, topuraje de veillara, el soldado guaraní. Se la reina. Cuando pensás en invertir en tu futuro, pensás en lotes de Urba, con terrenos ubicados en zonas urbanas, acceso a servicios claves y cerca de todo lo que necesitas para tu comodidad. Solo tenés que llamar al 021-204-646 o al asterisco Urba para ver el terreno que deseas. Ese terreno con el que venís soñando se puede hacer realidad. Con Urba, pon los pies sobre tu tierra. Urba Inmobiliaria, traemos desarrollo.
13 Tuyutí. Ramón Vargas Colmar finalmente le pondría la música con la cual la canción llegaría hasta hoy a donde está. Ambas versiones también fueron grabadas por José Manuel Soler y por todos los que han tenido nombre y apellido dentro del arte nacional. Alguna vez fue grabada también ya. 13 Tuyutí. Número 13 ese regimiento, tamoñeramente oye cuál. Por Tinanagua ese campamento, la muralla vieja, olleja. La tajupi mi mano en la visera, jatamboyo ya se embaraca mí. Amongara y bonanagua, chinchera, taro pura hey, 13 Tuyutí. Aro pura heita regimiento, 13 Nanagua de gloria, ayer viajaite. Haitihuira y regimiento 7, la muralla viva, Mopuagare. Roata Mahavite Saray Etepe, Pete y con Emero Ñeñandu Caro que Yahangua Orera Irepe, pedestal de gloria, Foma Eganwa. Oreave y Paraguay, Eteba soldado, ya éramos Urunde y mí. Y vos intero ya lava cebando y coteven, ñenero chichi. Comando y razaba el gendive brizuela, mosco y me voy a ñambaracá. A León, Saqueño y Yiquerecuera, mayor caballero Oreruilla. Cachorro de tigre suele ser overo, más hora iré, más y toye. Hoy me cuatilla de 20 de enero, peneño en Gatupe en Bojapí. Orera, pena me orera, no la el tipajú. Oyupiganwa, umibanu, ame, regimiento 13, oñe cuambo pu. Modelores, pope, tuyo, tío, lerera, mi taipe hasta lampino, cuete. Huira jaibi, tu oñe supe jeva, orero basao, jasaya ve. Omajeya ve, 20 de enero, y coega, ahora viene no va así. Oh, Juan iba, a sangre y fuego, ay, que pavo, a peña, olimen, ve. Bolí que cogen su bando de Samoay y Paraguay. Hoy japename y popiera suba regimiento 13 cabichu posí. Usted queimo anera caello pero oye juta ave pire penení. Oye pollo ca gringo tu yaviro nanaguano que me oyo soy ti. Tu vitapo y tepe o la victoria regimiento 13 o pucabi mi coan y catumaje y la historia dopamo en jarra saguaraní. Veisa ne voy a España también la más posible y función ya ve. Oje chagendúa mantovero viene en agua de gloria para carapé. 8 pitos punan agua de gloria nerero pues estamos manduar a mí. Escribí chupe y pa Cuba historia tamoñaro cuera 13 Tuyutí. El cobe pucúa manteo que se apane regimiento 13 era picuereta a letra de oro pema oye guane historia pa Juco era moguá. Paje cañón, no sobe y metralla llaman boca y hay guate avión. A ningún peber en docue y muralla, como iba con quinta división. Ya netí con oro y viture cañón gambo cara tatinen güey. A oyo a arilla jesa peñure y nebullo a bolireo güey. A bahía cangüe, a pega pepe, a cabera, cuera, homo zarambí. A los circa, tima se teja imbepe y cocuepe guay, salomita o copí. Con eti vive ore retendo pecure en villo cuainica tuyo y qué. O sea, perame Rodolfito López, boca ira tabe ojo apete. 105 y puape no amoga pugendavio y jutata. Tesa piramita tatiun ya po bañuga cabi o sururumba. Ya genduro hina wiririo y coba. Daya y boilla y cobeta ha. Dai por irupi y pi apopoa. Tapendo yujuite en biguayaba.
Hata Jupimi, mando a la visera, hata Mundo José, pura Jaimí. A Mongara y Mananagua Sinchera, hace regimiento 13 Tuyutí. Número 13, ese regimiento, Tamoñano Mente Oyecuá. Fortín Nanagua, ese campamento, la muralla viva, Olleja. Fortín Nanagua, ese campamento, la Leica Quinta, ese división. Número 13, ese regimiento, Solito el 1, ese batallón. Araña de Tuyutí,